¿Sí? Entonces, digamos que esta es como nuestra última clase teórica de este mes, ya nada más para dedicarnos a la parte de trabajos y de problemas. Bueno, vamos con este ejercicio. Calcular la fuerza de atracción que hay entre dos cables conductores de 30 metros cada uno. La distancia entre ellos es de 30 centímetros. El primer cable, o bueno, cualquiera de los cables, no importa en dónde pongan estos valores, eh, el primero lleva 10 amperes, el segundo lleva 5 amperes. Ambos cables son completamente paralelos y sus corrientes se encuentran en la misma dirección. Entonces vamos a hacer ahorita puros dibujos para tratar de entender la idea fundamental de este ejercicio. Entonces tenemos el cable 1 que tiene corriente 1 y tenemos el cable 2 que tiene corriente 2. Digamos que por simplicidad la 1 es de 10 amperes, la 2 es de 5 amperes. Entonces, vamos a tratar de establecer un aspecto bien interesante que tienen los cables. Estos cables, al tener corriente, en virtud de la ley de Ampere, van a producir campos magnéticos. Entonces, el cable de arriba, el que tiene la corriente 1, va a tener un campo saliente de la pantalla en la parte superior. O sea, si ustedes apuntan su pulgar en la dirección de esta flecha, van a ver que por la parte de arriba del cable, ¿sí?, debe de salir campo magnético. En la parte inferior va a entrar. Digamos que teniendo cierta perspectiva de esto, si intentamos hacer como este dibujo tridimensional, debemos de observar una circulación de campo magnético así. ¿Sí? Más o menos. Entonces sale por la parte de arriba del cable, entra por la parte de abajo, y como este cable tiene la misma dirección, también va a tener su correspondiente campo magnético. ¿Sí? Nada más dibujo una parte del campo magnético. En realidad este campo magnético se extiende a través de todo el espacio, o sea, hacia arriba, y aquí siguen apareciendo tachitas hacia abajo, ¿no? Incluso la idea de este dibujo es que entiendan que estos campos magnéticos se van a revolver. Se va a revolver el campo magnético del alambre de arriba con el del alambre de abajo. Bueno, entonces aquí vamos avanzando. Ahí está más o menos nuestro dibujo. Estos puntos que representan campo magnético saliente y entrante se resumen o se pueden entender de manera efectiva como un polo norte y un polo sur. Y el alambre de abajo también va a ser un polo norte y un polo sur. Entonces, estos alambres actúan como electroimanes. Y aquí tengo norte arriba, sur abajo, norte arriba, sur abajo. Entonces, esto va a producir que los alambres se atraigan. Es decir, estos alambres se van a jalonear con una fuerza efectiva uno al otro. ¿Sí? Entonces, aplicación interesante en líneas de alto voltaje. Se recomienda poner una corriente en una dirección y otra corriente en dirección contraria, para que en términos de atracción y repulsión los alambres se puedan repeler y no vayan a ocurrir ningún tipo de accidente o ningún tipo de problemática. ¿Sí? Entonces este es uno de los primeros aspectos interesantes a analizar. Amor, tráete los audífonos que esto se va a apagar. Entonces, no sé si hasta aquí Profe, hay algún... ¿Sí? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Te escucho? yo sí, bueno, ¿qué utilidad tiene ponerlas en la misma dirección? Sí. Si los pones en la misma dirección, los alambres se van a traer uno al otro y puedes provocar un accidente. Es decir, los alambres, entre más cercanos estén, si son de alta corriente, puedes provocar un corto o puedes provocar rompimiento dieléctrico. Es decir, que salten chispazos de un alambre al otro por la alta corriente. ¿Sí, sí queda más o menos clara la idea? ¿O no? Sí. ¿Sí? Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos cuando se diseñan líneas de alta tensión.
Normalmente el diseño es tal que una de las corrientes va en un sentido y la otra va en sentido opuesto para evitar accidentes. Estos alambres se van a repeler y como se van a repeler, pues no existe, digamos, el peligro de que entren en contacto. Ahora, ¿por qué ocurre esto? A final de cuentas, dentro de cada uno de los alambres vamos a tener carga en movimiento, es decir, su corriente, ¿sí? Entonces lo podemos visualizar de la siguiente forma. Nos vamos a imaginar que del alambre 1 solo nos quedamos con el campo magnético. Es decir, les presentan un problema donde dicen tienen un campo magnético que entra a la pantalla. Y les dan el valor de ese campo magnético. Y les dicen que dentro de ese campo magnético hay un alambre que porta corriente. Estas tachas son del alambre de arriba, ¿sí? Nada más que ya no dibujé el alambre de arriba, solamente dejé aquí las tachitas. Entonces, como este porta cargas, pues son cargas dentro de un campo magnético. Por lo tanto, aplica la fuerza de Lorentz. Si utilizamos la regla de la mano derecha, de acuerdo a los materiales que les planteamos, este alambre debe de experimentar una fuerza neta hacia arriba. ¿Sí? Entonces, tenemos campo que entra a la pantalla, que son las tachitas. Tenemos las cargas en movimiento, que es una velocidad, es decir, la corriente de izquierda a derecha, ¿sí? Esto se traduce en la corriente del alambre, y por lo tanto, como tenemos una corriente, cargas en movimiento dentro de un campo magnético, debe de aparecer una fuerza perpendicular. Entonces, esa flecha roja es la fuerza y es lo que queremos calcular. Entonces, ¿sí queda claro qué ocurre físicamente en este ejercicio? Ahorita van a ver que resolverlo es muy sencillo, solo hay que combinar dos fórmulas. Pero antes de pasar a la resolución del ejercicio, me interesa que les quede claro de qué se trata y por qué los alambres se jalan uno al otro. Bueno, si no hay dudas al respecto del planteamiento de este ejercicio, vamos a explicarles antiguamente, o sea, cuando digo antiguamente, hace 1 año y medio, cómo se definía el ampere en el sistema internacional. El ampere es la corriente necesaria para que un par de alambres paralelos, es decir, cada uno debe de llevar 1 ampere de corriente, para que cuando están separados 1 metro de distancia se atraigan con 1 newton de fuerza. Entonces el ampere antiguamente se definía así. Y yendo un poquito al análisis dimensional, vamos a poner únicamente las unidades de la fuerza de Lorentz. Entonces la fuerza de Lorentz, digamos que se compone de la carga, de la velocidad y del campo magnético. El seno no lo pongo ahorita porque no nos interesa la dirección, solo nos interesan las unidades. Entonces vamos a ver qué unidades debe de tener cada uno de estos elementos para entender un poquito mejor el problema. Y esto también nos va a ayudar a entender de una manera más profunda qué es lo que significa un Tesla, ¿sí? Un Tesla de campo magnético. Entonces, cuando ponemos entre corchetes, les recuerdo, debemos de poner las unidades de las que se trata. Entonces, la fuerza se mide en newtons, la carga se mide en coulombs, la velocidad se mide en metros por segundo y el campo magnético se mide en teslas. Voy a despejar el campo magnético, voy a despejar la T. Entonces, en términos de unidades, significa que un Tesla es un newton por segundo, N por S, entre coulomb y entre metro. Primero voy a poner el metro y después voy a poner el coulomb. ¿Por qué? Porque coulomb sobre segundo significa corriente. Entonces, una manera de escribir los teslas equivalente es newton por metro entre ampere. Entonces, ¿cómo se puede entender un Tesla? Un Tesla es el campo magnético que genera una fuerza de 1 newton, o sea, pónganle 1 a todos,
Un Tesla es el campo magnético que genera una fuerza de atracción de 1 Newton cuando tenemos una corriente de 1 ampere y digamos que la distancia a ese campo magnético, o que en este caso la fuente originaria es otro alambre, es de 1 metro. ¿Sí? Entonces vean cómo aquí en el dibujo tenemos todos estos factores. Y de esa manera podemos entender la relación que existe entre teslas, entre newtons, la distancia y los amperes. ¿Sí? Entonces este sencillo ejercicio de ver únicamente las unidades permite tener una comprensión mucho más profunda del tema. Ahora, establecido esto, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, la manera de resolver el ejercicio es con esta figura. Necesitamos calcular el campo magnético que produce el alambre 1 a una distancia de 30 centímetros, ¿sí? Y en este caso vamos a tener el alambre con la corriente 2. Entonces, para calcular ese campo magnético, necesitamos esta fórmula. El campo magnético de un alambre largo es la corriente del alambre, como es el alambre 1, le voy a poner la corriente 1, y aquí va multiplicado por la constante magnética. Como estamos trabajando en aire, pues va a ser la constante magnética del vacío, por eso le pongo mu0. Y aquí abajo la fórmula lleva un 2pi. Y el radio es la distancia desde donde tenemos el alambre con la corriente 1 a donde queremos medir el campo magnético. Es decir, esta R eventualmente lo vamos a cambiar por 30 centímetros, que se traduce en 0.3 metros. Entonces ya tenemos la fórmula del campo magnético. Vamos a necesitar otra, la de la fuerza. En este caso la fuerza de Lorentz. Ya en clases anteriores habíamos deducido esta. Para la fuerza de Lorentz, cuando tienes una corriente y un alambre, necesitas la corriente, el campo magnético, el largo del alambre y el seno del ángulo que existe entre la corriente, la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético. Mucho ojo, como la fuerza la estamos calculando sobre el alambre de abajo, pues esta corriente tiene que ser la corriente 2. No hay que perderlo de vista. Entonces, este campo magnético lo vamos a sustituir dentro de esta fuerza. Entonces, esta ecuación entra, la de la izquierda entra en la de la derecha. Si hacemos la sustitución, entonces aquí el campo magnético nos queda como esta expresión. Lo voy a poner aquí primero para que me quede ordenado. Y bueno, si le damos un reacomodo, vamos a ver que nos queda una constante, que es mu0 sobre 2pi. Esta es la constante de esta fórmula. Luego tenemos las dos corrientes. Tenemos el largo del alambre. Tenemos el seno del ángulo que lo separa. Y tenemos la distancia. Entonces, hagan la siguiente analogía. La fuerza de Coulomb, ¿sí?, es, de acuerdo a lo que vimos en las primeras clases, 1 sobre 4pi epsilon 0. Teníamos las cargas Q1 y Q2 y estaban separadas una distancia al cuadrado. Vean que estas fórmulas son muy semejantes, tienen la misma estructura. Tenemos las constantes, tenemos las corrientes y los factores geométricos. Tenemos la constante, tenemos las cargas y el factor geométrico. Entonces, este es el tipo de cosas que quiero que se queden plasmadas en su mente. Como una estructura matemática de un problema que ustedes ya conocían. Vamos a ponerlo de otro color porque es de otra cosa, no viene al caso. O sea, no se resuelve el problema con esto. Pero vean cómo esta estructura matemática nos aparece con las fuerzas magnéticas, algo muy parecido. Entonces, si logran cachar este tipo de cosas, ustedes adquieren otro nivel, otro estilo para resolver los problemas físicos. Yo desde el principio les pude haber dicho, miren, esta es la fórmula, sustitúyanle. Y ya acabamos. Y en lo que les estoy explicando todo esto, ya tendríamos el resultado numérico. Pero el objetivo de este curso, que es el último curso de física para muchos de ustedes, bueno, dependiendo a lo que se vayan a dedicar, por supuesto, pero me atrevo a decir que
esta visión o este estilo no se los van a dar sus próximos maestros de física, salvo que el profesor que les dé el curso sea un físico, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que se queden del curso, este tipo de cositas. Y en serio, les va a dar otra perspectiva de los problemas. Y bueno, pues la parte final hay que calcular la fuerza. Entonces, para calcular la fuerza, solo hay que sustituir todos los valores aquí. Entonces, es bien importante que no confundan datos en los ejercicios. Ahí van los 30 metros, que es el largo del alambre. Aquí van 0.3 metros, que es la distancia de separación que existen entre los alambres. Este ángulo, pues son 90 grados. ¿Sí? Las corrientes aquí, perdón, aquí quería poner una M. Aquí la constante es 4pi. ¿Sí? Aquí le ponemos 4pi por 10 a la menos 7. Y las unidades, estas siempre se me olvidan. Dejen ir a ver el acordeón. Es Tesla por metro entre ampere. Entonces vean que eran justamente las unidades que estábamos discutiendo. Entonces no es coincidencia que ahí nos vuelvan a aparecer las unidades que discutimos precisamente del análisis dimensional. Entonces Tesla metro van arriba y Tesla metro van arriba y los amperes van abajo. ¿Y qué nos falta sustituir de aquí? Pues ya serían las corrientes, por supuesto las corrientes. Entonces la de arriba creo que le dijimos que eran 10 amperes, la de abajo son 5 amperes. Entonces hagan esos cálculos, les tocan a ustedes, no me quiero gastar el tiempo de la clase en una calculadora, ¿sí? Aquí lo que quiero aprovechar es, nada más no pierdan de vista, las unidades finales son newtons, ¿sí? Nos va a quedar un número con newtons. Entonces quiero enseñarles para que vean este análisis dimensional, aunque sea una vez. Entonces las unidades que vamos teniendo aquí son estas, luego tenemos ampere, luego tenemos otro ampere, luego tenemos metros, ¿sí? Y abajo tenemos metros. Entonces les quiero mostrar que de aquí deben de salirles newtons. Ahora, hacer este análisis no es obligatorio, puesto que la ventaja del sistema internacional es precisamente tener la certeza que estos dan newtons. Pero bueno, vamos a trabajar un poquito el análisis para ver a dónde llegamos. Entonces, las primeras simplificaciones que nos pueden ir quedando aquí es quitar una de las a's con esta a, entonces, y uno de estos metros con uno de los metros de acá. Entonces nos va a quedar Tesla, nos van a quedar metros, nos van a quedar amperes, ¿sí? Y abajo, como este metro se canceló con pues nos queda un 1. Y para terminar el análisis, aquí volvemos a reciclar la definición precisamente de los teslas, que es esta. Entonces los teslas valen esto y van multiplicados por un metro y por otro ampere. Entonces metro con metro se cancela, ampere con ampere se cancela y brujería, nos quedan newtons. Y si no me falla la memoria, da de resultado un milinewton. Ahí ustedes jueguen con su calculadora y encuentren el milinewton. ¿Alguna duda con este ejercicio antes de pasar al que sigue? ¿Alguna duda o comentario? Está muy revoltoso lo de las unidades. No, o sea, sí, lo de las unidades está revoltoso, pero aquí lo importante, Diego, o sea, no hay que romperse la cabeza. La fuerza, ¿en qué unidades se mide en el sistema internacional, Diego? Newtons. En newtons. Entonces, esto de aquí, yo se los doy de pilón para que sepan de dónde sale. Pero la verdad es de que esto no lo tienen que hacer. Solo se tienen que acordar que mientras aquí hayan sustituido todo en sistema internacional, el resultado deberá estar en sistema internacional. ¿Estamos de acuerdo, Diego? Sí. Sí, entonces esto sería muy valioso que lo puedan entender. Si no,
si no, si les cuesta trabajo, bueno, para los problemas, nada más no se me pierdan en las unidades. Hay que saber qué unidad le corresponde a qué. No sé si hay alguna otra duda o comentario. O sea, no perdamos de vista lo que se va a preguntar también. O sea, sí tratamos de darle el mejor nivel posible a esto, pero o sea, no, eso no significa que nos perdamos en lo que tenemos que hacer. Vamos al siguiente ejercicio. Una bobina tiene esta área, ¿sí? No nos dice la forma, entonces le podemos poner la forma que queramos. Para mí lo más sencillo es dibujar un rectángulo. Entonces tiene 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y se coloca dentro de una región que tiene un flujo magnético. Es decir, esto va a producir un flujo magnético y el campo magnético es de 0.65 teslas. 0.003 segundos después, el campo se hizo más grande. Es decir, la espira sigue igualita y aquí el campo creció. Entonces, para expresar que el campo creció, vamos a poner así unas flechas más grandes. Entonces el campo se incrementa. Queremos saber cuál es la FEM inducida. ¿Qué es esto de FEM? Fuerza electromotriz, o sea, la fuerza que es capaz de mover las cargas, y esas fuerzas es simplemente el voltaje. Entonces esto es un sinónimo de volts o voltaje. Entonces, ¿cuál es el voltaje inducido? ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Bien sencillo, con la ley de inducción de Faraday. La ecuación de la ley de inducción de Faraday es voltaje es igual a menos el cambio que existe en el flujo magnético entre el intervalo temporal, o sea, entre delta t. Y esta fórmula aquí lleva una n, que es el número de espiras o el número de vueltas, que para este ejercicio, ¿sí? Para este ejercicio pues n es igual a 1 porque nada más es una sola vueltecita, ¿sí? Es un solo circuito. Entonces, para utilizar adecuadamente esta fórmula, no hay que perder de vista que delta phi significa la diferencia de flujos, o sea, el flujo en la situación final menos el flujo en su estado final. Y aquí no hay que perder también de vista que el flujo magnético para estos casos sencillos es el área por el campo magnético por el coseno del ángulo que existe entre el campo magnético y el vector que orienta la superficie. Entonces, el vector de orientación de la superficie, vamos a remarcar la superficie con otro color, vamos a ponerle aquí un color rojito. Les recuerdo que es un vector perpendicular a la superficie, o sea, que hace esto, ¿sí? También se vale que lo pongan en dirección contraria. Entonces, el vector de superficie es esta. Entonces, esto quiere decir que el ángulo que existe entre el campo magnético y el vector que orienta la superficie, pues es de 0 grados. ¿Sí? Tippens, les recuerdo que esta fórmula se las va a dar con un seno. ¿Por qué? Porque Tippens toma en cuenta la orientación de la superficie directamente. Entonces, Tippens les va a decir que el vector directamente, no que orienta la superficie, sino el vector ya directamente de el ángulo entre la superficie y la, ¿cómo se llama? Y el campo magnético, Tippens se los va a dar de 90. O les va a justificar que es un 90. Entonces, seno de 90 da 1, coseno de 0 da 1. Entonces, vean que las formulaciones son idénticas, ¿sí? Entonces, ahí les dejo el tip. Ya con todo esto, pues es bastante sencillo desarrollar la fórmula. Entonces, quitamos esto de aquí y colocamos esto de por acá. Y luego quitamos esto de aquí. O sea, aquí se los pongo todo paso por paso, pero la verdad es de que esto lo pueden hacer muy muy rápido. Menos este. Entonces, vamos a analizar qué es lo que pasó. Aquí lo que cambió fue el campo magnético, ¿sí? Entonces, el único que sí ve que
variable que sigue llevando el subíndice es el campo magnético. Las otras variables son constantes, o sea, el ángulo de jamás cambió, el área, superficie jamás cambiaron. Entonces, la fórmula para abordar este ejercicio, esta n es un 1, ¿sí? Entonces, podemos factorizar esto de aquí y el área de acá. Y este es el cálculo que tenemos que hacer. El área, aquí va el 2 por 10 a la menos 3, aquí va 90, perdón, aquí va 0, entonces les va a dar un 1. Y aquí van a restar el estado final, que es el 1 punto y cacho. Vamos a recordarlo. Sí, el 1.4 le van a quitar 0.65. Entonces vean, es muy sencillo y aquí van los 3 milisegundos, el 0.003. Entonces hagan favor de sustituir ahí todos los valores y díganme qué voltaje deben de encontrar. Deben de llegar a menos 25 volts, ¿sí? Ya que hagan bien las cuentas. ¿Qué me interesa de aquí? Las unidades. Entonces las unidades de la superficie son metros cuadrados. El coseno, esto no tiene unidades, entonces ya no ponemos nada. Aquí nos van a quedar teslas, que son las unidades de campo magnético, y aquí abajo nos van a quedar segundos. Entonces, metro cuadrado por tesla entre segundo da volts. Ah, profe, ¿cómo se da cuenta de eso? Ah, pues hay que hacer el análisis dimensional. Entonces vamos a hacer otra vez el análisis dimensional, pero ahora para este caso. Aquí nos va a convenir utilizar esta definición de teslas. Entonces, los teslas son estos, los metros cuadrados ya los teníamos ahí arriba, y aquí quedan segundos. Entonces, antes de simplificar, vamos a nada más a organizar todo esto. Nos van a quedar unos metros cuadrados arriba, los newtons y los segundos también nos van a quedar arriba, y abajo nos van a quedar segundos, metros y coulombs. Entonces, de aquí se elimina una m y se eliminan los segundos, y nos va a ir quedando newton por metro, ¿sí? Este segundo se canceló y nos queda un coulomb abajo. Ahora, newton por metro son joules, unidades de energía. Los coulombs se quedan abajo. Y la definición de voltaje es energía por unidad de carga. Entonces, estos son los famosos volts. Entonces vean que nos dan los volts. Otra vez del comentario que hizo Diego. Si esto se les hace revoltoso, pues ya saben que las unidades del voltaje simplemente son los volts. Entonces, si todo aquí adentro está en sistema internacional, deben de llegar a los volts. ¿Alguna duda con este ejercicio? Si no hay dudas... ¿Puedo poner la presentación, profe? Ah, claro. Saquen los datos de aquí y sustitúyanlos. Esa presentación ya se las puse en el grupo, ahí la tienen a la mano. Ah, y bien importante, aquí la n vale 50. ¿Sí? No sé por qué les puse 1, perdón, ando divagando, este es un 50. Entonces aquí haciéndole justicia a la presentación, esta n jamás desaparecía. ¿Sí? Y esa n vale 50. Y bueno, no tiene unidades la n, entonces no aparece en el análisis dimensional. ¿Alguna otra duda o comentario? No te preocupes, Damián. La clase se está grabando y la vamos a subir a YouTube para que la puedas ver en cualquier otra pantalla. ¿Algún otro comentario? Ya para avanzar a los problemas que siguen. Entonces vean, se hacen sencillos. Lo interesante es entender qué estamos haciendo. Y ya la sustitución en la calculadora, pues les toca a ustedes, chicos. De hecho, aquí ni siquiera tienen que hacer ningún cambio de unidad. O sea, ya todo está en teslas, está en metros cuadrados, está en segundos. Bueno, entonces, siguiente ejercicio. Una bobina cuadrada que mide 20 centímetros de lado, es decir, tienen algo como esto. Es un cuadradito de 0.2 metros. De una vez se los escribo para que no se nos vaya a olvidar. Consta de 16 vueltas, es decir, n es igual a 16. Aquí el área
pues hay que elevar ese numerito al cuadrado. Ahí lo calculan ustedes. Está colocada de forma perpendicular a un campo magnético de 0.8 teslas. Entonces vamos a tener un campo magnético. Vamos a ponerlo con estas flechitas. De 0.8 teslas. ¿Sí? Si la bobina se gira hasta que su plano es paralelo con el campo en 0.2 segundos, ¿cuál es el voltaje o fuerza electromotriz inducido? ¿Sí? Esto que está por aquí es para el problema de abajo. Ahorita hagan de cuenta que es así. Entonces vamos a plantear la situación. Ocurren, o sea, 0.2 segundos después. Esa bobina se enderezó. ¿Sí? Es decir, ya se encuentra así completamente paralela. Y pues el campo magnético pasa así. O sea, ya no atraviesa la superficie. Entonces, de aquí de entrada ya saben que el flujo aquí tiene que ser 0. Entonces pasan 0.2 segundos y esta bobina se gira. Entonces hay que calcular el voltaje. Entonces, otro nuevo. ¿Sí? Nada más vamos a reciclar estas fórmulas. Y aquí nos falta una cosa importante. El vector de orientación de la superficie. Este vector de orientación de superficie pues va en la misma dirección que el campo magnético. Es decir, este ángulo es de 0 grados. ¿Sí? Y acá cuando ya ocurre el cambio, el vector de superficie apunta hacia adentro fuera de la pantalla. Por lo tanto, aquí el ángulo ya es de 90 grados. ¿Sí? Y si es con la versión de la fórmula de Tippens, Tippens acá les va a poner 90 y acá les va a poner 0. Porque acuérdense que Tippens lo hace con el seno. Pero lo más correcto es siempre plantearlo con el coseno. Así viene en los libros más formales de física. Digamos que Tippens es la primera versión para aprender. Entonces, aquí vamos a restar dos flujos. Ya sabemos que el flujo final es un 0. ¿Sí? O sea, ya ni siquiera sustituyamos como todas las... Perdón. O sea, no tiene caso que nos pongamos a sustituir ahí un montón de cosas. Y a lo mejor para que les quede más didáctico, vamos escribiendo aquí todas las cosas. Y aquí el flujo final, el flujo inicial, perdón, pues viene dado por 0.2 al cuadrado, que es el área. El campo magnético aquí fue constante, jamás cambió, que son los 0.8 teslas. Y el coseno del ángulo al principio pues es de 90 grados. Y esto ocurre en 0.2 segundos. Entonces hagan esta simplísima cuenta. Profe, al principio que no eran 0. No, chécate. Sí, perdón, tienes toda la razón. Al principio es 0, al final es 90. Y por eso este flujo del dibujo se hace 0, o ya de la sustitución. Gracias por el comentario. Y también lo de arriba va en negativo, ¿no? Porque la fórmula 3 está en negativo. Exactamente. Mire, usted está bastante atento. Y a mí ya se me están yendo la onda. Entonces, menos con menos, aquí les va a dar un voltaje positivo. ¿Sí? Aquí hay que tener... Este es el tipo de errores que normalmente se cometen. Ahí se va un signo o se puede confundir un ángulo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya está bien. Ahí ustedes con la calculadora hagan la parte final. ¿Alguna duda o comentario de este ejercicio? Entonces vean, ya con estos, o sea, los primeros ejercicios eran los pesados, sobre todo para estar entendiendo o digiriendo las situaciones. Pero o sea, ya a partir de aquí se pone bastante simple, sencillo el asunto. Vamos a ver el último ejercicio. Tenemos un alambre
de 20 centímetros, 0.2 metros de largo. Entonces aquí dibujamos el alambre, está inclinado, ¿no? Y hace un ángulo de 40 grados respecto a un flujo magnético. Entonces por aquí hay un flujo magnético. ¿Sí? Este flujo magnético es de 0.5 teslas. El alambre es de 20 centímetros. Y tenemos un ángulo de 40 grados. Entonces aquí tenemos 40 grados de inclinación respecto a esta densidad. El alambre tiene una velocidad, es decir, este alambre se va moviendo, va viajando. Ojo, no hay ninguna pila conectada al alambre, no hay ninguna fuente de voltaje. O sea, este alambre se mueve con una velocidad. De hecho, no importa si se mueve a la derecha o a la izquierda. Nada más aquí lo hago coincidir por simplicidad. De 4 metros por segundo. Entonces nos piden calcular el voltaje inducido. O sea, este es se ve como un experimento raro, pero les puedo contar o sea, no es algo que me haya ocurrido a mí, pero me lo contó un compañero con el cual hice mis posgrados. Y ahorita creo que hace investigación en Canadá. El buen Enedino, egresado de la Universidad de Veracruz. Nos cuenta que él, dentro de sus prácticas, estuvo en ¿cómo se llama? Trabajaba con una máquina de resonancia. ¿Sí? Entonces las máquinas de resonancia, ¿cómo se llama? Producen campos magnéticos gigantescos. Y las novatadas que les hacían para ver si sabían de física o no, decía, mira, párate ahí. O sea, estaban alejados de la maquinita. Y les daban una llavecita de aluminio y les decían, sube y baja la mano agarrando la llave de aluminio. ¿Qué creen que les pasaba a las personas que hacían eso? O sea, imagínense que este alambre es la llave de aluminio y hay un campo magnético muy intenso y ustedes la baten. ¿Qué creen que les suceda en su mano? Pues se veía en carga, ¿no? Les va a dar una descarga eléctrica. O sea, entre más rápido la muevan, les va a ocasionar un chispazo en la llave por la ley de inducción de Faraday. O sea, exactamente, les va a dar toques. Entonces, los que llegaban nuevos al laboratorio si no sabían física, pues, sí, la movían y ¡pum! Les daba la descarga eléctrica con la llave. ¿Sí? Entonces, o sea, algo así de exagerado puede llegar a suceder. Ahora, quiero mostrarles cómo se puede deducir una fórmula usando las puras unidades. Esta clase les he puesto muchísimo énfasis y he discutido mucho sobre entender cómo es que se combinan las unidades y vamos obteniendo los resultados. Entonces, para hacer el último problema, lo voy a hacer a través de una deducción de unidades y es esta. Nada más que, bueno, en lugar de usar las unidades voy a usar las variables, pero esta es la importancia de saberse bien, ¿cómo se llama? De saberse muy muy bien las definiciones básicas. Voltaje, aquí para que no pierdan de vista, es AE, que viene en el libro de Tippens, es el voltaje. El voltaje es energía, o sea, trabajo por unidad de carga. El trabajo es una fuerza aplicada a lo largo de una distancia, ¿sí? Aquí vamos a mover cargas eléctricas. ¿Sí? Esto no tiene que ver tanto con el movimiento del alambre. Entonces, esta es la fuerza que necesitas para mover los electrones dentro del alambre a través de una distancia, a un largo. ¿Sí? ¿Y qué tipo de fuerza va a mover estas cargas? Aquí no hay ninguna pila, no hay ningún voltaje. Entonces lo va a producir el campo magnético, por lo tanto necesitamos a la fuerza de Lorentz. ¿Sí? Y la fuerza de Lorentz para el alambre, ya la hemos platicado mucho, es la velocidad por el, ¿cómo se llama? Por el campo magnético, por el largo bueno, este largo ya lo teníamos aquí. Entonces la fuerza de Lorentz nada más es la velocidad de la carga por su dentro del campo magnético.
Entonces carga con carga se elimina y les queda esta expresión. Entonces, para resolver este problema, la fórmula es el voltaje que están buscando, hay que multiplicar el campo magnético, hay que multiplicar el largo del alambre y hay que multiplicar la velocidad con la que mueven el alambre. Y aquí hay que agregar el factor seno. Seno del ángulo que existe entre la corriente, o bueno, en este caso la dirección del alambre, y el campo magnético. Entonces, para hacer esto, van a multiplicar 0.5 por 0.2 por 4 por el seno de 40. Ya ni siquiera se los pongo en el editor de ecuaciones. Entonces, este problema se hace así de fácil. Y fíjense, dedujimos la fórmula a través de puras unidades, o sea, y de puras definiciones básicas. Entonces, muchos ejercicios, a pesar de que ustedes no tengan nociones de ciertas ecuaciones, o sea, si ustedes se acuerdan de cuestiones básicas como estas, pueden sacar las cosas adelante, ¿sí? Entonces, por eso, en las primeras clases que tuvimos este mes, vimos un repaso de qué era la energía, qué era la carga, cómo se definía el voltaje, cómo se definía la energía potencial eléctrica, qué es una corriente, etcétera, ¿sí? Porque si quedan claras esas ideas, bueno, ya cuando teniendo claras estas ideas, viendo estos tipos de ejercicios y de problemas, pues la cuestión se vuelve muy muy sencilla de digerir. Entonces, eso es todo, chicos. Por ahí de lunes les vamos a hacer llegar la tarea, el trabajo, ¿sí? El lunes es día feriado, pero se los quiero publicar desde el día lunes para que tengan la mayor cantidad de tiempo posible y sobre todo se puedan organizar si alguien les empieza a dejar más cosas. No es un trabajo kilométrico, se los prometo, pero sí me interesa que tengan dominio de los temas.